21 de junio de 2014. Estadio Mineirão, Belo Horizonte. Argentina e Irán se enfrentan en la fase de grupos del Mundial. Para muchos sería una formalidad, un paseo, una victoria fácil. Pero el fútbol y la historia no siguen guiones predecibles. Argentina, repleta de estrellas, con Lionel Messi en su máximo esplendor técnico y físico, entró al campo esperando marcar un gran gol. Irán, por el contrario, era considerado el más débil del grupo, pero lo que nadie esperaba era que el partido se convertiría en un campo de batalla espiritual, donde el miedo, la frustración y la fe entrarían en guerra dentro de cada argentino presente en el estadio y frente al televisor. El partido comenzó con tensión contenida. Argentina intercambió pases, dominó el territorio, pero no creó ocasiones. Irán, compacto y replegado, cerró todos los espacios y poco a poco ganó confianza. Messi, marcado por 2, a veces 3 jugadores, tenía dificultades para respirar. Con cada minuto que pasaba, el silencio en las gradas crecía. Los rostros pintados de azul claro y blanco comenzaron a desvanecerse, y entonces el tiempo empezó a correr. Los aficionados gritaban, preguntaban, exigían, pero el gol no llegó. La primera mitad terminó con abucheos apagados. Lo imposible empezó a vislumbrarse, y el peso de una nación entera cayó sobre los hombros de un hombre, Lionel Messi. En la segunda mitad, el drama se intensificó. Irán estuvo cerca de marcar en 2 oportunidades claras. Romero salvó con el pie, y el sentimiento colectivo era de pesadilla. El empate ya era una vergüenza. Una derrota sería un desastre nacional. La cámara mostró a niños argentinos llorando en las gradas, señoras rezando con el rosario en sus manos, jóvenes gritando nombres de santos, y en el campo Messi caminó. Yo observé, yo calculé, estaba esperando. No fue apatía, fue fe estratégica, porque los genios saben que ciertas cosas no se pueden forzar, se invocan mutuamente, y lo que Messi estaba a punto de invocar cambiaría todo. A los 90 minutos, el árbitro señaló 4 minutos de añadido. Era ahora o nunca. Los aficionados ya no tenían voz, solo respiración pesada. Había un silencio suplicante en el aire. En el banquillo, los jugadores argentinos rezaron en silencio. Y entonces, en el 91-38, Messi recibe el balón en la banda derecha, recorta hacia el medio, acomoda su cuerpo con la frialdad de un cirujano y dispara con todo el corazón. La pelota describe una curva mágica, besa el aire como si supiera el camino y explota en la red. ¡Go! Grita, lloro, liberación. Mineirão se convierte en un santuario y toda Argentina se salvó gracias a una patada que no salió de la pierna, salió del espíritu. El gol era más que un gol. Fue un exorcismo colectivo. Las gradas estallaron como si se tratase de la liberación de todo un país. Los hombres adultos se arrodillaron. Las madres lloraron con sus hijos en brazos. Los periodistas gritaban como aficionados. Messi corrió hacia la banda con los brazos abiertos y el rostro en éxtasis, no como quien celebra una jugada, sino como quien acaba de liberar a su pueblo de una angustia milenaria. Y por unos segundos todo se detuvo. Irán permaneció en silencio. Argentina en trance. Porque en esa patada había algo más allá de la técnica. Hubo desesperación, rendición, trascendencia. Transmisión televisiva argentina captó voces temblorosas. El narrador, hasta entonces contenido, perdió la compostura. Gol de Messi, el de siempre, el que nos salva, el que nos devuelve la vida. En ese momento, el nombre de Messi dejó de ser solo un nombre. Se convirtió en un refugio, un escudo, una oración. Mientras el estadio coreaba su nombre como un salmo, Messi regresó al centro del campo con la cabeza gacha y los ojos brillantes. Sabía lo que había hecho. No fue solo una victoria,
Fue un milagro en tiempo real, y él, solo él, tuvo la calma, el coraje, el don de invocar este milagro con la precisión de un semidios. El pitido final llegó como un alivio. Argentina ganó, pero fue una decisión muy difícil, y el mundo lo sabía. La FIFA, la prensa, los analistas, todos reconocieron que Irán merecía respeto, pero lo que nadie pudo discutir fue la magia del disparo de Messi, la frialdad con que detuvo el tiempo, la decisión divina que tomó de no desesperar. Porque allí, en una cancha caliente de Belo Horizonte, Messi le recordó al mundo que el fútbol no se gana solo con la fuerza, se gana con el alma. Y en ese juego, él solo parecía tener alma suficiente para soportar el peso de 40 millones de corazones. Los diarios del día siguiente publicaron titulares como Messi Salvador, el pie de Dios, Argentina no cayó porque Messi no lo permite. E incluso en países rivales como Brasil, el respeto fue inmediato. El gol fue mostrado en cámara lenta en todos los programas deportivos. El momento exacto del disparo, la curva en el aire, el balón besando la red, y Messi con los brazos abiertos, recibiendo el impacto emocional de toda una nación. Esa imagen se volvió icónica, póster, mural, memes, bandera, y más que nada, un símbolo eterno de que, a veces, un hombre puede cargar con el peso de un país entero. Antes de ese mundial, había una tensión tácita entre Messi y la afición argentina. Muchos todavía lo comparaban con Maradona. Decían que era frío, demasiado europeo, que no le sentaba la camiseta a El Diego, y aunque era admirado, Messi aún no había sido querido incondicionalmente por su pueblo. Pero ese gol contra Irán empezó a cambiar eso, no porque fuera un gran gol, sino porque era una ayuda, por llegar cuando todo estaba a punto de desmoronarse. Argentina no quería un jugador estrella en ese momento, quería un salvador, y eso es exactamente lo que era Messi. Los analistas políticos incluso comentaron el gol como un reflejo del espíritu de resistencia argentino. En medio de crisis económicas, polarizaciones sociales e incertidumbres históricas, esa patada al final del partido simbolizó algo que iba más allá del deporte, la insistencia nacional en no caer, incluso ante lo imposible. Messi encarnaba ese espíritu, no con discursos ni gestos exagerados, sino con una patada seca, precisa y liberadora. Y ese simple gesto tocó algo colectivo, porque cuando marcaba no era solo él quien ganaba, fue el país que se negó a fracasar. Para Messi, ese gol fue un punto de inflexión. Aunque no fuera la final, aunque todavía quedaran otros partidos, ese fue el momento en el que entendió, y el mundo lo vio, que la camiseta de Argentina no le pesaba demasiado. Al contrario, estaba dispuesto a sangrar por ella. Y eso lo cambió todo. La relación con los fans, el tono de los narradores, la emoción de los abrazos después del partido. Messi se había convertido no solo en el genio silencioso que hacía maravillas en Europa, sino en el hijo que Argentina necesitaba en ese momento. Y lo más impresionante es que todo esto lo hizo sin gritar, sin pedir aplausos, sin exigir aplausos, solo con una patada, un disparo, que rompió no solo la defensa iraní, sino un muro emocional construido durante años entre Messi y su gente. Y ella cayó, y al caer, reveló algo puro, el corazón de Argentina latiendo al ritmo de los pies de su jugador estrella. Porque en ese momento Messi no era un héroe, era un espejo, y millones se reconocieron en él. En los meses siguientes, el gol de Messi contra Irán fue revivido en documentales, retrospectivas y ceremonias oficiales. No fue solo el gol de la victoria, fue el gol que evitó la tragedia. La imagen de él recortando y disparando, con el cuerpo encorvado y la mirada fija en el destino de la pelota,
Se convirtió en una imagen psicológica en la mente de cada argentino. Era el objetivo del grito reprimido, de la angustia deshecha, del orgullo restaurado, y eso lo convirtió en algo más que un momento. Lo convirtió en una piedra de toque emocional, un antes y un después, un hito en el alma del país. Los niños imitaron el movimiento en los patios de la escuela. En Buenos Aires comenzaron a aparecer grafitis con la silueta de Messi pateando la pelota, rodeado de estrellas. Hubo incluso quien se tatuó el minuto del gol, 91-38, como símbolo de una fe tardía que dio sus frutos. Los comentaristas comenzaron a referirse a ese partido como el día del gol que nos devolvió al extraterrestre, porque eso era lo que él representaba: ánimo. El suspiro que no llegaba, la respiración contenida durante 90 minutos, que finalmente explotó en lágrimas y abrazos. Fue como si Messi hubiera golpeado más los corazones de la gente que la red, y esto no ocurrió por casualidad. Messi no fue solo el autor del gol, fue el ancla emocional del equipo en el campo. Incluso en los momentos más tensos, mantenía la mirada tranquila, los pasos firmes, la respiración controlada. Sus compañeros lo observaban. Los oponentes temían su reacción. Y sabía esperar, sabía elegir el momento exacto, porque allí, en medio de la tormenta, solo un genio con alma podía ver el vacío. Y cuando lo vio, no lo dudó. Convirtió el silencio en un grito. Del miedo a la euforia, expectativa en la historia. Con el paso de los años, el gol contra Irán pasó a ser recordado no como solo otro gol entre muchos que anotó Messi, sino como el que lo cambió todo. Abrió la puerta a la identificación nacional. Preparó el terreno para el viaje a la final de ese mundial. Y sobre todo, consolidó a Messi como algo que Argentina siempre esperó ver en él: un guerrero espiritual, no solo un artista técnico. Y fue allí donde se convirtió de una vez por todas en el corazón de la camiseta número 10. Porque en ese disparo, más que talento, había algo raro: sacrificio y redención. Cuando se habla de los mejores goles de la carrera de Messi, muchos mencionan sus carreras épicas, sus regates imposibles, sus finales victoriosas. Pero para el pueblo argentino, pocos momentos tienen el peso emocional de aquel disparo contra Irán. No por su complejidad técnica, sino porque fue un gesto de amor. Amor por la camiseta, por la historia, por la responsabilidad. Fue allí donde Messi lo dejó claro: estoy con vosotros hasta el final. Y eso no desaparece. Porque cuando un jugador estrella entrega su alma, no solo juega al fútbol, cura heridas invisibles. Messi ya era conocido como el mejor del mundo, pero ese gol demostró que también podía ser el más humano, el más cercano. ¿Qué sentido tiene el silencio en las gradas? Lo que siente la angustia del pueblo, que de una patada responde a una oración colectiva. Y esta capacidad de canalizar las emociones de millones de personas en un solo instante es lo que lo distingue. No es solo talento, es inteligencia emocional trascendental. Messi sabe cuándo el mundo lo está mirando, y más que eso, sabe lo que el mundo necesita sentir en ese segundo exacto. El gol también nos enseñó algo sobre el tiempo, sobre la belleza de resistir hasta el final, sobre cómo el último minuto puede contener más verdad que los 90 anteriores. Y Messi lo sabía. Por eso no se desesperó, por eso no pateó de todos modos. Esperó el momento adecuado, creó el espacio, él creía que todavía había tiempo. Y esa es una lección no solo para los jugadores, sino para cualquier ser humano que alguna vez haya sentido que todo estaba perdido. Porque Messi demostró que mientras haya un segundo, hay una chance. Los aficionados que estaban en el Mineirão esa tarde juran que había algo extraño en el aire, una vibración,
un respiro, como si realmente el tiempo se hubiese ralentizado, como si esa patada hubiera sido guiada por algo mayor. Y tal vez así fue, porque hay momentos en el deporte que escapan a la lógica, y el remate de Messi en el 91-38 es uno de ellos. No solo salvó un juego, restauró la fe de un país. Y eso es más grande que cualquier estadística, cualquier trofeo. Este es un legado espiritual. Y por eso, todavía hoy, cuando Argentina pende de un hilo, cuando el partido parece perdido, cuando el grito parece ahogado, alguien siempre recuerda: ¿te acordás de Irán? Porque ese objetivo se convirtió en un faro, se convirtió en una esperanza embotellada, un recordatorio de que, a veces, una patada puede contener a un país entero. Y Messi, con su calma, su toque, su alma, sigue siendo el hombre que lleva a este país a cuestas y a cuestas. Cuando terminó el Mundial de 2014, muchos recordaron la final perdida. Pero para los argentinos, el camino estuvo lleno de símbolos, dolor y gloria. Y ningún momento fue tan puramente emotivo como ese gol contra Irán. No fue la prueba más técnica, ni la más bonita, ni la más decisiva en términos de clasificación, pero fue lo más humano, el más sentido, lo que más se asemeja al alma argentina, luchadora, dramática, apasionada. Y fue ese gol el que selló de una vez por todas el lugar de Messi, no solo como el mejor jugador del país, sino como parte inseparable de su identidad emocional. Hoy, el minuto 91-38 se recuerda en vídeos, pinturas, camisetas y discursos, porque no solo marca un gol, marca un momento en el que una nación entera estaba al borde del colapso emocional y fue salvada, para la pelota, por el pie izquierdo, para aquel que siempre fue llamado un genio, pero que aquella tarde demostró ser mucho más. Fue un escudo, fue un puente, fue una resurrección. Y este tipo de gestos no pasan de moda, atraviesa el tiempo, se renueva con cada recuerdo, se actualiza en cada situación en la que todo parece perdido. Pero aún hay un segundo, una patada, un Messi, y quizá por eso los hinchas argentinos nunca volvieron a ver a Messi de la misma manera. Después de ese día, dejó de ser el mejor del mundo que nació aquí y pasó a ser nuestro Mesías silencioso. Porque no necesita hablar mucho, no hay necesidad de gritar. Él simplemente espera el momento adecuado y cuando ese momento llega, lo da todo. Como lo hizo contra Irán, como continuó haciéndolo y como lo hará hasta el final. Porque tu compromiso con la camiseta de Argentina no se mide en palabras, se mide por milagros. Y así, entre el silencio de la angustia y el rugido de la explosión, Messi entró en la eternidad. Ese gol no fue el comienzo de una campaña, fue el renacimiento de una conexión entre un pueblo y su jugador estrella. Y cada vez que alguien pregunte si todavía hay tiempo, si todavía hay una oportunidad, si todavía vale la pena creer, simplemente recuerden: Messi, a los 91-38, contra Irán. Porque ese tiro no era solo un gol, fue un milagro, fue un grito mantenido, fue la salvación de todo un país, con el toque de un hombre,